Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama La profecía de Zacarías y Daniel. La Biblia está llena de profecías, algunas de las cuales ya han sido cumplidas y otras están por cumplirse. En el futuro, las 7 profecías que presentamos aquí, unas cumplidas y otras no, son esenciales antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Y por primera vez en la historia y pueden hacerse realidad. Verá esta generación el retorno de Cristo. Generaciones anteriores a la nuestra pensaban que Jesucristo regresaría durante el curso de sus vidas, pero los hechos comprobaron que estaban equivocadas. Muchas personas que viven en la actualidad piensan que el regreso de Cristo es inminente, y ciertamente la Biblia contiene profecías que no podían ser cumplidas sino hasta esta generación actual. Poco antes de su crucifixión y resurrección, Jesucristo entregó una profecía crucial acerca de los eventos de los últimos tiempos que quedó registrada en el libro de Mateo capítulo 24 y en el libro de Marcos capítulo 13 y el libro de Lucas capítulo 21. Sus discípulos le dijeron: dinos cuándo serían estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo capítulo 24 versículo 3. Jesús respondió con una descripción de las condiciones y los eventos que precederían su segunda venida. Él dijo que cuando estas señales fuesen evidentes, su regreso ocurrirá en el lapso de una generación. En el versículo 34, ¿sería posible que esto se refería a esta generación actual? A lo largo de los casi 2000 años desde que Cristo entregó su profecía, muchos han pensado que su regreso ocurrirá durante sus vidas. Desde luego, todos resultaron estar equivocados, pero es muy interesante que en la Biblia hay un número de profecías que no podrían haber sido cumplidas hasta nuestra era, es decir, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está llena de profecías, cada una de las cuales que se ha cumplido o se cumplirá a su tiempo. El propósito de estas profecías es darles esperanzas a los cristianos para el futuro y guiarlos para que vivan vidas transformadas, sometiéndose al gobierno justo de Dios durante sus vidas. Las 7 profecías que se cubran en este guía de estudio son ejemplos importantes de eventos pasados y futuros que preparan el escenario para la segunda venida de Jesús. El deseo sincero de Dios es que usted se llene de esperanza y del deseo de vivir una vida según su camino, transformado por la confiable palabra de Dios. La humanidad debería tener la habilidad de exterminarse a sí misma. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 22, al describir las condiciones que producerán su segunda venida, Jesús dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. El mensaje principal que trajo Jesucristo fue el del reino venidero de Dios. Este es descrito como el Evangelio, Marcos capítulo 1 versículo 14.
Evangelio significa buenas noticias, y aunque algunas de las profecías que se refieren a los eventos que precederán el establecimiento del reino parecerán negativas, debemos tener siempre en mente que el foco central de la profecía bíblica son las buenas noticias, el Evangelio del reino de Dios venidero. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22, nos muestra que si Jesucristo no interviene en los asuntos mundiales, la raza humana se verá amenazada por la extinción. Es crucial notar que la humanidad solo ha tenido la capacidad de autodestruirse durante poco más de 50 años, cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron y acumularon bombas de hidrógeno, y el mundo tuvo que aprender a vivir con la certeza de la destrucción mutua. En este tiempo solo había tres poderes nucleares. El otro era Gran Bretaña, pero ya a mediados de la década de 1960, Francia y China se habían unido al club nuclear. Hoy en día hay al menos 8 naciones que tienen misiles nucleares, y parecería ser que el número aumentará debido a la carrera armamentista nuclear que se desarrolla en el Medio Oriente. Por supuesto que mientras mayor cantidad de poderes nucleares tengamos en el mundo, mayor es la posibilidad de que alguien utilice esta fuerza letal para el mal. Y debido a que la atención internacional ha estado enfocado en los programas nucleares de Corea del Norte y Irán durante los últimos años, se le ha prestado poca atención a la posibilidad de que parte o todo el arsenal nuclear de Pakistán caiga en manos de radicales islámicos. Durante la continua crisis en Pakistán, el Talibán y el Al-Qaeda y sus partidarios consistentemente han ganado más poder, territorio y influencia, haciendo que el terrorismo nuclear sea algo más factible. Solo piensa en las consecuencias para el resto del mundo. Si este tipo de grupos llega a tener acceso a armas nucleares, mientras tanto Rusia y China están determinadas a ejercitar sus músculos militares, aumentando el temor de una nueva era de tensión similar a la provocada por la Guerra Fría. A pesar de todo esto, hay buenas noticias. Los cristianos tienen la seguridad de que Jesucristo intervendrá para salvar a la humanidad de la aniquilación. Esta profecía no podía cumplirse sino hasta que el hombre tuviese el potencial de autoeliminarse por medio de destrucción masiva, lo cual solo ha sido posible en los últimos 50 años, como ya dijimos. Se establecería una nación judea en Israel. Geopolíticamente, el foco central de los eventos del tiempo del fin sería Jerusalén y sus alrededores, lo que mucha gente conoce como la Tierra Santa. El capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 de Mateo son paralelos. Note el relato de Lucas sobre la extensa profecía de Jesucristo que sirvió la respuesta
a estas preguntas de los discípulos: Maestros, ¿cuándo sería esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lucas capítulo 21, versículo 7. En respuesta, Jesucristo le mostró que Jerusalén sería el protagonista principal de la turbulencia política y militar que precederán su retorno. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada del ejército, saber entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 20 hasta 22. Cualquiera que haya vivido hace un siglo atrás hubiera encontrado estas frases prácticamente imposibles de comprender. Jerusalén en los tiempos antiguos había sido objeto de muchas batallas, pero durante 4 siglos después de 1517, la ciudad había estado en paz dentro de las fronteras del Imperio Turco Otomano. Los judíos vivían como minoría bajo el gobierno de los turcos, pero esto cambiaría dramáticamente durante el recurso del siglo XX. Tenía que cambiar para que la profecía bíblica se cumpliera. Zacarías, el profeta del Antiguo Testamento, fue utilizado por Dios para que revelara muchas cosas sobre los eventos de tiempos del fin y la segunda venida del Mesías. Zacarías vivió y profetizó más de 500 años antes de que Cristo viniera por primera vez. Sin embargo, su libro profético nos dice mucho sobre el mundo actual. En Zacarías capítulo 12, los versículos 2 y el 3, Dios dice: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todo lo que se la cargajen serían despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En el versículo 9 agrega: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Al leer estos versículos es posible pensar que se aplican a eventos antiguos, ya que Jerusalén ha sido en disputa y ha sido motivo de guerras innumerables veces a través de la historia. Sin embargo, el capítulo 14 deja en claro que esto se refiere a sucesos futuros, no pasados. El momento descrito ocurre inmediatamente antes del retorno de Jesucristo. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serían repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad sería tomada y serían saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no sería cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que están enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se apartará por en medio, así el oriente y así al occidente, haciendo una valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. El libro de Zacarías capítulo 14, los versículos 1 hasta el 4.
Claramente las últimas líneas de esta profecía aún están por cumplirse. En este mismo capítulo, más adelante leemos cómo esas naciones que se volvieran en contra de Jerusalén tendrán que ir a esa ciudad a adorarle al Rey Jesucristo en el versículo 16. Estos capítulos de Zacarías son una profecía acerca de los acontecimientos que preceden y incluyen la segunda venida de Jesús. El foco central de ella es una Jerusalén controlada por judíos. Poco antes de Zacarías, otro profeta judío llamado Daniel vivió durante el tiempo del cautiverio de los judíos en Babilonia. Su libro afirma que en los últimos tiempos del fin serían quitados los sacrificios diarios de los judíos. El libro de Daniel, capítulo 12, los versículos 1 hasta 13. Y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serían tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo sería libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua en eternidad. Pero tú, Daniel, cerrá las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que están en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo sería el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que viene por los siglos, que sería por tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serían cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál sería el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serían limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos prodecerán impíamente, y ninguno de los impíos entrarán, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Buenaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y su irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás, recibir tu heredad al fin de los días. Ese evento tuvo un procesador, la profanación del tiempo bajo el gobernador sirio Antio Epifanes en el siglo II a.C. Sin embargo, Jesucristo confirmó que este evento es futuro y predecirá su regreso. Compárese con Daniel capítulo 11 versículo 31 y el libro de Mateo capítulo 24 versículo 15. Esto significa que estos sacrificios primeramente deben ser reinsaturados, para lo cual sería necesario que el Jerusalén se encuentre
bajo el control de los judíos. 100 años atrás, tal cosa hubiera sido inmanejable por la simple razón de que no existía una entidad política judía independiente en el Medio Oriente. Después de rebelarse contra los romanos en el año 66 después de Cristo y nuevamente en 132 después de Cristo, Judea fue aplastada. La mayor parte de los judíos que quedaron se dispersaron por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Solo en 1948 volvió a existir una nación judía cuando se estableció la nación moderna de Israel. Hace un siglo, una nación judía independiente no era más que un sueño acariciado por un grupo de fanáticos. Este sueño dio un paso adelante durante la Primera Guerra Mundial, cuando las fuerzas de la Mancomunidad Británica se apoderaron de Jerusalén, que estaba bajo control de sus turcos. En diciembre de 1916, unos meses más tarde, el gobierno británico se comprometió al establecimiento de una nación judía independiente en las antiguas tierras que los judíos habían habitado por siglos. Pero pasarán otros 30 años antes de que el sueño se hiciera realidad. En el 1948, sin embargo, desde ese entonces, el desminuo Israel ha tenido que liberar varias guerras por su supervivencia. En el 1948 y en el 1967 y en 1973. Hasta nuestros días ha sufrido innumerables ataques terroristas y amenazas de aniquilación por parte de vecinos hostiles determinados a eliminar al Estado judío. Como vemos, esta es una profecía que sí puede cumplirse durante nuestra era. El rey del norte y el rey del sur se alzarán como poderes regionales. En el libro de Daniel capítulo 11 encontramos una increíble profecía acerca de los líderes, los reyes del norte y del sur, gobernantes de las regiones que geográficamente estaban ubicadas al norte y al sur de la tierra santa. Para comprender esta profecía tenemos que remontarnos hasta el tiempo de Alejandro Magno, quien vivió a finales del siglo VI a.C. a.C., 200 años después de Daniel. Alejandro figura prominentemente a lo largo del libro de Daniel, a pesar de que éste no sabía su nombre ni nunca lo conoció personalmente. Esto hubiese sido imposible, ya que Daniel murió casi 2 siglos antes de que Alejandro apareciera en la escena mundial. Pero Dios le reveló a Daniel que después de Babilonia, Persia se alzará como el poder más grande de la región, para luego ser seguido por Grecia. No es sorprendente que las profecías relativas al ascenso de Grecia estén centradas en el Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de la historia. Daniel capítulo 8 entrega un vivido relato acerca del enfrentamiento entre Persia y Grecia. Al leerlo debemos recordar que el cuerno simboliza poder y autoridad real. Persia tuvo 2 cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después.
Esto se refiere al imperio medio persa y a la unión de las naciones o pueblos, como fue vaticinado aquí en Daniel capítulo 8 versículo 3. Los persias alcanzarán grande aunque después de los medios. En el libro de Daniel capítulo 8 versículo 5 leemos acerca de la posterior derrota de Persia bajo Alejandro Magno. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. El cuerno notable o líder manaqueo era Alejandro Magno. La profecía acerca de que su ejército ni siquiera tocaría el suelo se refiere a la increíble velocidad con la que conquistó grandes territorios. Alejandro logró todo esto en muy poco tiempo y murió en el año 323 a.C., cuando tenía solo 33 años. Pero incluso esta repentina y inesperada muerte fue profetizada y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel capítulo 8 versículo 8. Cuando Alejandro murió, su imperio eventualmente fue dividido entre 4 de sus generales. Los 4 cuernos notables mencionados aquí, Dios de estos establecieron dinastías que tendrán un profundo impacto sobre el pueblo judío, el cual se encontró atrapado en medio de ambas. Estas dos dinastias fueron los descendientes de Seleuco, quien gobernó un vasto imperio desde Antioquía en Siria hasta el norte de Jerusalén, y Ptolomeo, quien gobernó Egipto desde Alejandría. Y con esta parte termino, mis hermanos, y continuamos la segunda parte mañana. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación. Y comienza así: para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Y en cejar va a hacer una oración de bendición que Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aarón Moisés para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Y esta bendición es una buena promesa y es una de las primeras oraciones que se le entregó a Aarón Moisés para su pueblo. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.